Esta conferencia comenzará a grabarse. Vale, pues empezamos a grabar. Buenas tardes a todos. Gracias por venir a este que es el primer webinar que hago. A ver qué tal nos sale. Y como os comenté, se trata de que veamos una pequeña introducción al uso de pandas, de un módulo de Python, para análisis de series temporales, concretamente para series de precios. Y bueno, como os he dicho antes, va a ser bastante básico, no nos vamos a meter tampoco en muchas complicaciones, pero sí quiero que veáis más o menos lo que se puede hacer y que tengáis ideas para que después cada uno pues profundice o lo utilice como mejor quiera, ¿vale? Bueno, me gustaría que fuera lo más dinámico posible, pues si tenéis preguntas, preguntáis por el chat, nos paramos, repasamos, vemos lo que queráis, o si tenéis alguna duda, no entendéis, nos paramos. No sé cuánto tiempo echaremos, pero bueno, pero hasta que nos aburráis. Así que, si queréis, empezamos, somos 12 y podemos empezar, si os parece, repasando. Vale, a ver quién estáis por aquí. Vale. Antes que nada, pues lo que veis en pantalla es una notebook de Jupyter Notebook y es con la que vamos a trabajar, ¿vale? Es lo más cómodo, vamos a ir haciendo algo dinámico y así podéis luego también os mandaré el notebook para que podáis toquetearlo y hacer con él modificaciones o pruebas según veáis, ¿vale? ¿Tenéis instalado todos o casi todos Python y el Jupyter Notebook? Vale. Y supongo que ya la mayoría lo habéis utilizado, ¿no? Sé que algunos de los que estáis aquí tenéis ya bastante nivel y lo habéis manejado bastante, ¿vale? Entonces, pues bueno, simplemente que sepáis que vamos para los que no lo habéis usado, que se pueden ir escribiendo el código, lo ejecutas y lo vamos utilizando, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar, si os parece. Lo que he hecho es que he cogido el notebook que ya subí en su día, ¿vale? Sobre análisis de series temporales de acciones. Lo he actualizado, lo he modificado un poco y lo vamos a utilizar de base. Iremos añadiendo algunas cosas, o iremos modificando y lo vamos viendo, ¿vale? Como os comenté, yo siempre trabajo con Linux, pero para poder transmitir el webinar lo he tenido que instalar y ejecutar todo desde Windows, que no lo tenía preparado. Y la verdad es que al final no ha venido mal porque, bueno, he instalado el Python 3.7 y que es el último y he actualizado todos los módulos y he visto que efectivamente había algunas cosas que habían cambiado, algunas cosas que estaban desactualizadas, siempre hay que tener cuidado con eso porque nos acostumbramos a trabajar con módulos que no actualizamos y luego cuando actualizamos suelen dar problemas, ¿vale? Entonces, pues algunas cosas esta mañana las he revisado, las he cambiado y las he actualizado para que funcionen con los módulos adecuadamente. En el notebook hay una parte que está explicada, ¿vale? Que es la que corresponde a lo que ya estaba antes. Algunas cosas he quitado, algo he puesto y luego al final hay algunas cosas más que he añadido y cosas que he metido sueltas que no están explicadas, pero bueno, antes de mandaros el notebook le haré los comentarios y lo añadimos, ¿vale? Entonces, bueno, pues como pone ahí vamos a utilizar pandas, para el que lo conoce pues ya sabe lo que es, pero el quien no, pues básicamente se puede hacer a la idea de que es una especie de Excel, ¿vale? Un Excel bastante más potente, rápido y que se utiliza por código. Es decir, lo que tenemos son data frame que al fin y al cabo son como si fueran hojas de cálculo, es decir, tenemos filas, tenemos columnas y cada columna lo que contiene es una serie de datos de un mismo tipo. Es decir, tú en una columna puedes tener fechas, días, otra puedes tener números enteros, en otro puedes tener
número con decimales, float, o puedes tener un booleano, es decir, pero siempre en la misma columna tiene que tener. Si no son, si en un momento dado no son todos los datos iguales, se pueden guardar como objetos, ¿no? Pero bueno, normalmente lo que nos va a interesar es tenerlo como números o como fecha, ¿vale? De hecho, como lo vamos a ver, son series temporales, lo interesante es que estas tablas están indexadas por fecha, ¿vale? Que lo vamos a ver luego. Al fin y al cabo lo que tenemos es una matriz, como dice ahí, ordenada, que se puede contener cualquier tipo de datos. Se ordena en columnas, que es lo que hemos dicho antes, y las filas son las que nos generan el índice, ¿vale? Para descargar los datos vamos a utilizar el módulo de Pandas Data Reader, ¿vale? que en su momento se separó de Pandas, aunque antes estaba integrado, y descarga directamente datos financieros en formato de data frame, con lo cual, bueno, es bastante cómodo. Aparte de este, pues hay APIs de varios proveedores de datos. Tenéis el de Quant, el de Alpha Advantage también, había antes uno, bueno, Yahoo siempre ha estado en Pandas, pero desde que ellos descontinuaron la API, pues ha estado dando problemas. Aquí lo vamos a usar, pero porque utilizamos un parche, ¿vale? Hay un módulo que lo parchea, que lo sobrescribe y nos permite utilizarlo. Y luego vamos a utilizar también obviamente el módulo de NumPy para los números, Matplotlib para graficar, ¿vale? Vamos a poner unas cuantas gráficas que siempre ayudan a entender los datos y hacer más entretenido y bonito el notebook, ¿no? Pero tampoco nos vamos a meter en mucha hondura con el tema de gráficos. De hecho, Matplotlib es el básico, se puede utilizar, pero hay módulos ya mucho mejores para graficar y para serie de datos, ¿no? De hecho, luego vais a ver que vamos a hacer gráficas, pero no vamos a usar en ningún momento gráficas de vela, pero no significa que no se puedan hacer, ¿vale? Se puede hacer tanto con Matplotlib, lo que pasa es que es un poco engorroso, y luego hay algunas librerías específicas que permiten hacer gráficos de velas bastante sencillos. Pero ya digo, no nos vamos a meter en mucho tema de gráfica y lo que vamos a ver sobre todo es para entender un poco los datos, ¿vale? Y luego DataTime para el tema de las series temporales, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver, para que funcione el notebook tenemos que tener previamente instalados todos esos módulos, ¿vale? Supongo la mayoría ya sabéis cómo se instalan los módulos, no tiene problema. ¿Hay alguien que no sepa cómo instalar un módulo y quiere que lo veamos? ¿Nadie? Espérate que esté. Vale. O sí, dice sube el poder de pip. O pip, o también si tienes instalado Anaconda, lo cual recomiendo, pues también con Conda es bastante fácil de instalar y luego se manejan bastante bien, ¿vale? Pues vamos a repasar cómo decimos los módulos, ¿vale? Pandas, que lo vamos a llamar PD, que es una convención, es más fácil escribir 2 letras que 6. El Data Reader, como hemos dicho antes, ¿vale? Este es el parche para poder descargar datos de Yahoo. Y aquí lo sobreescribimos una vez que descargamos el parche, ¿vale? NumPy como NP y DTTM. Y bueno, esto es para que podamos ver las gráficas de Matplotlib en línea en el notebook, ¿vale? Usamos este mágico. Y luego, bueno, pues importamos Matplotlib, los módulos que vamos a utilizar. Y aquí, bueno, lo que hago es que defino un tamaño. Está preguntando Antonio que si ya está Anaconda para Python 3.7. La verdad es que no lo sé, porque yo ya tenía en Windows instalado Anaconda con una versión anterior, con el 2.7 de hecho, pero yo he instalado esta mañana sin problema un entorno con el 3.7, o sea que entiendo que no debe tener problema, ¿vale? Y luego aquí, como decía, pues bueno, le damos un estilo, que esto le gustará a quien venga de R, porque hacemos que se parezca al estilo que usaba ggplot, ¿vale?
Bueno, pues empezamos. Si tienes 3.6 no hay problema, va a funcionar igual también, ¿vale? Los cambios son mínimos y lo único que he querido actualizarlo para que, bueno, quien empiece, mejor que empiece con la última versión, pero vamos, la diferencia entre 3.6 y 3.7 son mínimas, y más en el código, ¿no? Entre el 2.7 y 3.5 o 3.6 sí hay más diferencia y hay que cambiar cosas, pero bueno, también son subsanables. Entonces, vamos a empezar con la descarga de datos, si os parece. Lo que hacemos primero, definimos el tiempo que queremos descargar. Pues aquí usamos, como hemos dicho antes, el módulo de datetime para decirle, para convertirlo en una fecha que luego vamos a cargar. Usamos una lista. ¿No tienes audio? ¿Los demás me escuchan o es un problema de general? Bueno, pues entonces puro, no sé, mira a ver tu configuración. Ok, vale, continuamos entonces. Bueno, simplemente hemos hecho una lista. Me imagino que la mayoría ya conocéis las listas, los diccionarios y las tuplas. Si no, pues eso es lo primero que deberíais aprender, ¿vale? Porque son la base prácticamente de todos los datos. Entonces, pues bueno, simplemente hemos hecho una pequeña lista para meter los nombres, los tickers de los valores que vamos a utilizar. Una de las razones por las que he escogido Yahoo precisamente es porque, bueno, es fácil descargar datos del mercado continuo. Lo estoy grabando yo directamente, pero bueno, no está mal que haya otro por seguridad que lo grabe. De todas formas, antes de compartirlo, dinos dónde, luego hablando en el grupo de Telegram, ¿vale? Entonces, seguimos. Bueno, pues cargamos aquí la variable con la instrucción para descargar los datos, ¿vale? Aquí usamos, como hemos dicho, Panda Data Reader y descargamos desde Yahoo. Y lo que le decimos es que nos descargue el valor 0. Sabéis que en Python las listas y bueno, todas las series empiezan con el 0 y no con el 1. Y que nos descargue desde la fecha que le hemos dado al principio, desde enero del 2008, hasta ayer, hasta el 28 del 8 del 2018. ¿Vale? Pues vamos a empezar, vamos a ir cargando, vamos a ir utilizando y vamos a ir ejecutando las líneas. Primero descargamos el Santander. Espero que no da problema, porque a veces no sé por qué no va del todo bien, pero normalmente, como veis, es bastante rápido. ¿Vale? Hemos descargado 10 años en un segundito. Vamos a usar todo el tiempo datos de fin de día, datos diarios, ¿vale? Cero quería que utilizáramos intradía, pero bueno, lo dejaremos para otra ocasión para no liarnos mucho y vamos a continuar en esta ocasión solo con datos diarios, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo a los datos que hemos descargado, tanto de Santander como 21, como de BBVA, ¿vale? Con esta función, con describe, lo que hacemos es que, bueno, veis ahí que nos dicen para cada uno de las columnas, que en este caso tenemos apertura, máximo, mínimo, cierre, precio ajustado y volumen, ¿vale? Y cada una nos dice la cuenta, es decir, el número el tamaño de la muestra, el número de filas que tenemos, que en este caso son 2.723, y luego nos van a decir la media del valor, pues, por ejemplo, desde la apertura la media es el 6,723, bueno, ahí lo veis. La desviación estadística, el mínimo y, bueno, y luego los cuartiles, ¿vale? Y el mínimo y el máximo. Entonces, bueno, ahí de un vistazo ya tenemos una información bastante importante de cuando tomamos una muestra de datos, ¿no? De un solo vistazo pues estáis viendo ahí cuál es la media de un montón de valores y por dónde se mueve, ¿no? Vamos a ver lo mismo del BBVA. Exactamente igual. Y luego otra orden que también es bastante útil es info, ¿vale? Básicamente lo que te va a decir el número de filas que hay y para cada columna cuántos tienes que no son no nulos, es decir, que no son none, que no son valores vacíos, y el tipo de datos que contiene la columna,
Bueno, pues aquí vemos que todas las columnas coinciden, tienen 2723, es decir, que no tenemos ningún dato nulo. Si bajáis una información y empiezan a salir aquí datos nulos, o sea, son menos los que son no nulos que el total, eso significa que tendríais que mirar porque seguramente hay huecos, hay problemas y faltan datos, ¿vale? Pero estamos viendo aquí ya, del tirón, aquí igual, que coinciden, con lo cual no tenemos problema, ¿vale? También veis arriba aquí los índices, que se ha descargado exactamente la fecha que le hemos dicho, es decir, desde el principio del 2008 hasta ayer, y las columnas que tenemos, ¿vale? Y también te dice aquí la memoria que está usando. Eso es importante cuando utilizamos sobre todo datos intradiarios y empezamos a añadirle un montón de datos y tal, porque los data frames a veces pueden llegar a ocupar bastante espacio en memoria y tenéis que tener en cuenta la memoria que tenéis disponible. Vamos a ver los primeros datos de BBVA. Las columnas ya habíamos visto cuáles eran y vemos aquí ahora, pues bueno, en este caso los cinco primeros datos, ¿vale? Vamos a ver ahora con Shape. Lo que vemos son las dimensiones de las tablas. En este caso son tuplas. En la primera podéis ver que es el número de filas, coinciden ambos porque hemos descargado la misma fecha. Y la segunda son los números de columna, que son 6. ¿Vale? Si vemos el índice utilizando index, la función index, pues ahí tendríamos una serie que contendría todos los días que están en el índice. Corresponderían, teóricamente debería coincidir con los días que ha habido cotización y ha habido precio, ¿de acuerdo? Y también podemos ver las columnas, que nos la devuelve también como una lista, ¿vale? Lo cual es a veces bastante útil para cuando necesitamos trabajar con la lista. Hasta aquí, bien, ¿verdad? Vale. ¿Alguna duda? Si alguien quiere que pare o que explique algo con más detenimiento, que por favor lo ponga, ¿de acuerdo? Bueno, aquí pues vamos a empezar ya a sacar información. Aquí podéis ver que, por ejemplo, estamos cogiendo solo del cierre, del close de Santander y, bueno, esta es una forma de indexar que supongo que de segmentar, de tomar un slide dentro de una serie y lo que le estamos diciendo es menos 10, es decir, 10 empezando a contar desde atrás hasta el último, por eso al final veis que después de los 2 puntos no hay nada, es decir, no los 10 últimos valores, en este caso de close del Santander. Aquí hemos puesto doble ¿cómo se llama? No me acuerdo. Para por si queremos poner a alguno más. ¿Vale? Pues podemos añadir otro y también nos da el mínimo o podemos añadir el volumen. ¿Vale? Y podemos ver. Aquí hemos hecho lo mismo, pero usamos here para coger los 5 primeros, ¿vale? Si aquí en la función le damos un valor, pues podemos coger, por ejemplo, los 25 primeros. Pero vamos, si no ponéis nada, siempre os va a dar los 5 primeros para que podáis verlo. Bueno, aquí hemos estado viendo lo mismo, cogemos el cierre ajustado y el volumen. Lo que pasa es que, fijaros, aquí lo que hacemos es que cogemos, por si os interesa en un momento dado, ver un periodo entre dos fechas, ¿no? Aquí estamos cogiendo entre el 1 de noviembre del 2015 y el 10 de noviembre. Pues, como veis, es muy fácil sacar desde una fecha hasta otra siempre que tengáis la fecha en el índice. ¿Vale? Y bueno, vamos a hacer ya una grafiquita que hemos visto mucho en números. Con Panda es muy fácil sacar una gráfica de cualquier dato. En este caso, fijaros, esto supongo que lo sabéis la mayoría, pero bueno, lo aclaramos para nuevo, que cuando llamáis una columna, ¿vale? Escribís el nombre del data frame y podéis llamarla tanto usando
la escritura completa, ¿vale? Que nos daría la serie de cierre, como simplemente poniendo puntos y escribiendo como si fuera una función, ¿vale? Nos da. Y una vez que lo tienes, pues si te acostumbras, es mucho más fácil y más cómodo. En este caso, pues lo hemos hecho. Le estamos diciendo que nos dé el cierre de Santander y que haga una gráfica de los precios de cierre. Bueno, pues fijaros, qué sencillo. Simplemente con una línea sacamos un gráfico rápidamente de los precios de cierre. En este caso, lo único que he hecho es que, bueno, lo he complicado un poquito más, pero simplemente para añadirle, veis que le hemos dado un tamaño para hacerlo un poco más pequeño y para que enseñe también lo que es el volumen, ¿vale? Esta es una manera de hacerlo un poco sucia, pero no quería complicar mucho el código, ¿vale? Porque, bueno, en realidad estamos sacando dos gráficos cuando lo normal sería sacar dos subgráficos y que fueran juntos y que compartieran pero luego eso lo vamos a ver, que compartan el eje de X. Pero es así de sencillo. Le sacáis el plot a uno, decís que lo muestre y sacáis el P. En este caso hemos puesto C igual a B, simplemente para que sepa que el color es azul, blue, ¿vale? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Ay, espera, que me has escrito aquí. Para acceder por el índice de la columna. Ah, vale, pues las columnas, o sea, la columna se accede como he explicado antes, ¿vale? Si quieres el índice, tenemos aquí la fecha y como hemos visto antes, ¿vale? Simplemente diciéndole cuál es, puedes sacar toda la tabla o solo una parte, ¿vale? Bueno, pues, ¿alguna pregunta más antes de continuar? Vale, pues continuamos. En este caso dice, vamos a ver cómo podemos utilizar los datos para generar un nuevo data frame y luego hacer una gráfica sencilla, ¿vale? Vamos a tomar los datos de cierre ajustado de ambos valores, con ellos creamos un data. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es hacer un nuevo data frame. Hay muchas maneras de crear nuevos data frame. Vamos a ver una que es muy sencilla, ¿vale? Simplemente, primero definimos diario como un data frame vacío y luego le vamos añadiendo columnas, ¿vale? En este caso, le decimos que la columna SUM del data frame diario va a ser el cierre ajustado del data frame SUM y la columna BBVA va a ser precio de cierre ajustado de BBVA, ¿vale? Se podría hacer de otras maneras. Por ejemplo, desde un diccionario, ya lo hemos hablado algunas veces en el grupo, y la verdad es que hay muchas maneras de construir un data frame. Pero bueno, aquí, por ejemplo, cuando queréis unir simplemente tomar dos columnas es una forma sencilla. Vamos a ver ahora. Hemos creado data frame, estamos viendo las siete primeras filas, las 7 primeras fechas, y simplemente ahora tenemos dos columnas, SUM y BBVA, que nos reflejan los precios, ¿vale? Con tail vemos el final, vemos en este caso las 7 últimas, ¿vale? Y fijaros, ahora vamos a graficar la tabla entera. Simplemente el data frame, simplemente usando diario plot, no le añadimos nada más y ahí tenéis los dos precios de cierre de ambos. Lo hemos hecho así para que veáis cómo se puede hacer uniéndolos en uno nuevo, porque en realidad no necesitamos hacer eso para imprimirlos juntos, porque simplemente así también lo tenemos, ¿vale? Lo que pasa es que, porque no me coinciden ahora. Entonces. Ah, que claro, hemos utilizado el precio ajustado. Por eso no coincide. Pues en este caso sustituimos y listo.
¿vale? Tenemos el mismo gráfico. Eso es algo bastante habitual, ¿vale? Podéis ver que siempre cuando usamos código hay más de una forma para llegar al resultado, ¿no? Y lo que tenemos que intentar es que sea lo más cómodo, lo más sencilla y lo más entendible siempre. Bueno, pues aquí simplemente vamos a podemos tomar el índice de fechas que contenga 2012, es decir, del año 2012, y de esta forma, simplemente indicándolo eso, pues ya estamos sacando 2012. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, lo de utilizar un data frame nuevo que se llame diario es útil cuando vamos a utilizarlo mucho, a graficarlo, a segmentarlo, lo que sea. Porque si no, cada vez tendríamos que hacer lo que hemos hecho aquí. Es decir, poner cada uno ponerle 2012 y demás. Entonces, pues bueno, al final lo que buscamos es que el código sea lo más cómodo y sencillo posible. ¿De acuerdo? Remuestreo de datos. Dice, los datos que tenemos son diarios, pero tal vez nos interesa una evolución mensual. Bueno, al final lo que vamos a ver es un resample, ¿vale? Es una función que lo que nos da es la posibilidad, como estamos usando fechas, datos temporales, pues de unir. Hay una función, ¿vale? Dentro de Panda, de resample, por ejemplo, al usar la M mayúscula estamos diciendo que nos haga un resample por mes, ¿vale? Y fijaros, nada más que poniéndole OHCL, si os fijáis ya nos coge por mes y nos hace el máximo, mínimo y cierre, ¿vale? Pero lo que pasa es que si os fijáis le estamos diciendo que nos lo haga sobre el precio de cierre, ¿vale? Eso significa que para el Open ha cogido el primer precio de cierre y para el cierre ha perdido el último precio de cierre del mes. El máximo de cierre del mes y el mínimo de cierre del mes. Pero bueno, cuando hacemos trading sabemos que eso no es así, es decir, porque la apertura no es el primer cierre, es la primera apertura en el mes, ¿no? Entonces, pues simplemente lo que vamos a hacer, para que veáis, vamos a definir una pequeña función que haga esto mismo, pero bien, es decir, que coja el primer cierre, el máximo de los máximos, el mínimo de los mínimos y el último de los cierres, ¿vale? Pues sabéis ya, si habéis utilizado antes funciones con Python, que definimos la función y le damos dos argumentos. ¿Qué dice? Ya ese es mensual, es válido para hacer promedio de todo el mes, para que este sea el valor de la gráfica y posterior análisis. Disculpa, pero no entiendo exactamente la pregunta. De todas formas, si te parece, vamos a ver lo que hacemos y luego lo replanteamos, ¿vale? Porque en este caso simplemente es para que veamos un poco cómo manipular las columnas y tal, con un resample. En este caso lo que le estamos diciendo es que haga el resample en función de la variable tiempo que le pasemos y luego le tenemos que decir qué tiene que hacer con cada columna. Entonces le decimos que con open coja el primero, con height que coja el máximo, con low el mínimo, con close el último, con el precio ajustado exactamente igual y con volumen que lo sume, ¿vale? Entonces ahí sí vamos a tener realmente los datos. Que ya digo, esto lo he cogido un poco como ejemplo para que veamos. Bueno, pues si con lo que tenemos aquí usando esta función ya os sirve si queréis hacer un análisis, pues estupendo, eso que os arraiga. Si no, pues podéis coger la función que vamos definiendo, ¿vale? Entonces, pues, perdón, que no le hemos dado no hemos definido la función. Vale, ya lo tenemos hecho y tendríamos hecho el cálculo. Y lo mismo con el Santander. Pues el remuestreo se puede hacer con cualquier valor, con 3 meses, con W que sería semanal, con 2 años, ¿vale? El que queráis, ¿vale? Y otra cosa que también es interesante, ¿vale? Por ejemplo, que se puede hacer es utilizar agrupar por, ¿vale? Group by. En este caso, fijaros, parece un poco larga, un poco complicada, vamos a irla viendo poco a poco esta función y lo que le decimos es que al data frame del Santander, a la columna del precio, le calcule el porcentaje de cambio, ¿vale? Al final son los retornos relativos. Y una vez que lo tiene, que nos lo agrupe, group by, ¿vale? Porque al final esto lo que te genera es
es una serie, es otra serie, ¿vale? Con índice. Y entonces lo que le decimos es que esa serie nos la agrupe en función del día de la semana, day of the week, ¿vale? Del índice. Es decir, que los días son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y a ese grupo, a cada grupo, le calcule la media. ¿De acuerdo? Y una vez que le tiene calculada la media, que nos lo imprima, o sea, perdón, que nos lo grafique en forma de barra. ¿Vale? Entonces veis que con una sola línea conseguimos un análisis que nos da una gráfica bastante descriptiva en un momento. ¿Vale? Entonces, fijaros, en este caso podéis ver que es curioso, ¿no? Que de media el retorno relativo de los lunes, ¿vale? Porque el 0 en este caso se refiere al lunes, sería de media negativo, mientras que el resto de la semana, poco, o sea, de días de la semana, pero sería positivo, ¿no? Bueno, pues simplemente para que veáis un ejemplo de cómo se hace. Obviamente podemos utilizar lo mismo con la de BVA. ¿Vale? Y curiosamente nos da también algo similar. No son los mismos valores, pero el día 0 nos da también negativo. Hola Cero y Amar, que han llegado hace poco. Luego, si queréis, cuando pasemos la grabación os ponéis el día, si tenéis alguna duda, si no, seguimos. Apuro que había preguntado antes algo, no entendía muy bien la pregunta, no sé si se refería a que con la función que ya trae Pandas definida nos valía para un análisis o era otra cosa lo que nos estaba preguntando. ¿Qué código? Ah, están hablando, es que yo no escucho nada, no os escucho a vosotros. Algunos estáis silenciados y otros no, ahora me estoy dando cuenta. Hay un chat, ¿vale? No sé si habéis dado cuenta, supongo que sí. Pero a veces me pone, por ejemplo, Mark está hablando, pero no escucháis a él. Hay un chat de mensajes, ¿vale? Para escribir. Sí, la pregunta mejor por el chat, por favor. Porque además, yo no sé, pero espérate. Ahora, es que yo tenía más altavoces. Vale. Uy, qué de ruido. Si os parece, voy a silenciar a la gente para evitar los ecos. ¿Vos, Silvia? Un segundito, ¿vale? Que lo estoy arreglando. Disculpadme que no se estaba escuchando todo el ruido que hay de fondo. Estoy viendo. Vale. Creí que cuando entraba y ya silenciado, por eso no se escuchaba nada, pero se ve que en algunos casos no es así. Vale. Pues disculpar. A ver, creo que
Sí, ya lo estoy silenciando, ¿vale? Mejor ahora. Pues disculparme, ¿vale? Que yo no escuchaba ruidos porque había cambiado la salida del audio y como me escuchabais pensé que estaba todo bien, pero no me daba cuenta del ruido que había. ¿Vale? Pues ya que hemos parado, ¿alguno tiene alguna pregunta? ¿Quiere que profundicemos en algo? ¿Alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Todo claro? Es que si tenéis duda o lo que sea, pues escribís en el chat y yo leo las preguntas, si os parece. ¿Nada? Sí, cero, te perdiste al principio, pero bueno, en tu caso yo creo que lo que hemos visto lo tienes controlado. Lo que hemos hecho básicamente, por repasar si quieres, es ver los módulos que hemos utilizado. Hemos descargado los datos utilizando Pandas Data Reader, ¿vale? Y Yahoo, en este caso, simplemente. Lo hemos parcheado y lo hemos descargado. Hemos visto la función de Scry, la función info, que nos dan información genérica de la tabla. Y bueno, hemos visto un poco cómo ver lo que hay dentro de la tabla, las columnas, el índice, cómo coger algunas columnas en parte, es decir, hacer distintos tipos de slide. Y bueno, simplemente, y después como hemos graficado, por ejemplo, la columna de cierre. Y en este caso, cierre y volumen. Y luego hemos hecho un diario para juntar los dos cierres y lo hemos graficado y finalmente hemos hecho un remuestreo, hemos hecho un resample con los datos. Y en este último caso, pues bueno, hemos usado Group By para agrupar por días de la semana y ver que cada día de la semana de media qué retorno relativo tenía, ¿vale? Sí, el notebook luego os lo paso, ¿vale? Cuando terminemos, porque como si le añadimos algunas cosas o vemos alguna cosa más, comentaré algunas cosas que me faltan, que he metido a última hora y lo pondremos en el grupo para que lo tengáis disponible y podáis manejarlo, cambiarlo. Y, por ejemplo, si queréis hacer el mismo análisis con cualquier otro valor, pues simplemente os vais a Yahoo, veis cuál es el ticker, cambiáis aquí o ponéis incluso más o lo que sea y demás. En el notebook inicial, ¿vale? Que subí hace un mes y medio, en el que está basado bajaba junto los tickers y lo metíamos en un panel de Pandas Data Frame, ¿vale? Pero al actualizar he visto que ahora ya no lo mete en panel, sino que te hace un data frame con multiíndices, ¿vale? Pero para no complicarlo, para no liar demasiado primero, por eso he descargado independientemente cada uno de los tickers, pero en realidad se podría hacer juntos, se podrían descargar un montón de datos y lo que te lo metería en un multiíndice y podrías trabajar con ellos utilizando los índices. Vale, pues vamos a continuar, vamos a seguir ahora, añadiendo, modificando columnas, ¿vale? Hasta ahora hemos trabajado con las columnas de datos que hemos descargado. Ahora vamos a hacer algunas columnas nuevas. Y en este caso, pues bueno, lo que vamos a hacer es, para trabajar a partir de ahora, utilizar el cierre ajustado. Y vamos a hacer la apertura, el máximo y el mínimo, también ajustado, ¿vale? En principio lo hacemos definiendo una función a la que le vamos a pasar luego las tablas y una lista con las columnas que queremos que ajuste, ¿no? Hacemos una copia de la tabla para no tener problemas y lo que hacemos luego es un bucle, un for, con todos los elementos que le pasamos en la lista y le decimos que calcule una nueva que sería ajustado. F, usamos el nombre de la lista y simplemente pues, lo multiplicamos por el precio ajustado y lo dividimos por el precio normal, ¿vale? Y nos retornaría un data frame. Entonces vamos a verlo. Por ejemplo, el Santander ajustado, diciéndole que nos ajuste las columnas apertura, máximo y mínimo.
Y si le echamos un vistazo, vemos que seguimos teniendo las iniciales y ahora le ha añadido nuevas columnas, ¿vale? Y eso es lo que hace esta función. Va añadiendo nuevas columnas y con un cálculo basado en los datos de la misma fila de columnas anteriores. En este caso, pues, veis que nos ha añadido 3 más. Bueno, como pone aquí, no está mal, pero lo podemos hacer mejor. Vamos a hacer que además elimine la que no nos interesa, ¿no? Entonces, simplemente aquí le hemos añadido ahora que rename para que le cambie el nombre a las columnas ajustadas y la deje normal y definimos de nuevo la función y lo vemos y efectivamente veis que ya directamente nos sale con las columnas de Open, Height, Low y Close directamente ajustadas, desaparecen las anteriores y ya no pone nada de ajustado. Ya sabemos que son valores ajustados, ¿vale? Y vamos a hacer lo mismo, por ejemplo, con BBVA. Listo, igual. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, vamos a verlo un poquito más en detalle. Simplemente cogemos el nombre del data frame, definimos el nombre de una nueva columna, para ello lo hacemos así, en este caso vamos a suponer que queremos calcular los retornos. Y, por ejemplo, podemos hacer, si queremos los retornos absolutos, podríamos hacer sobre el cierre y le restamos el cierre del día anterior, ¿vale? Esto lo he hecho queriendo para que veáis esta función shift, que lo que nos permite es movernos hacia adelante o hacia atrás en las columnas para ver datos anteriores y posteriores. Si decimos shift 1, ¿vale? Lo que le estamos diciendo es que nos coja el cierre del día anterior, ¿vale? Si pusiéramos shift menos 1, lo que nos vamos al futuro. Le estamos diciendo que se vaya a la siguiente fila, ¿vale? En este caso no, en este caso queremos que sea la del día anterior. Pues simplemente con eso ya tendríamos una nueva columna, ¿vale? Donde veis que ha calculado automáticamente todos los retornos. Lo que pasa es que, bueno, es más interesante el retorno relativo, ¿no? Así que podemos hacerlo simplemente dividiendo y restándole 1, ¿vale? O incluso utilizar, más fácil todavía, que es utilizando la función que trae ya preparada Panda, ¿vale? Que es PST-chain, es decir, cambio porcentual, ¿no? Lo que nos dice es el cambio relativo al cambio porcentual entre una fila y la anterior, o un número anterior, porque si queremos saber de 5 anteriores, pues veis que aquí nos estaría calculando que es la diferencia relativa entre un cierre y el de 5 días antes. Pero bueno, en realidad lo que nos interesa es el del último día, ¿vale? Pues continuamos, ¿vale? Bueno, aquí más que índices, esto está mal, serían indicadores. Bueno, pues aquí lo que vamos a ver es un poco, al final, hasta ahora hemos visto lo que son, aunque hemos usado datos financieros, pero hemos visto un poco del data frame, pero no hemos visto mucho análisis todavía financiero. Pues vamos a utilizar indicadores para que veáis, porque la mayoría, bueno, pues estamos acostumbrados a utilizarlo. Se pueden hacer otro tipo de análisis cuantitativo que no necesita índices o indicadores, pero bueno, vamos a calcular algunos sencillitos. Y así vemos, por ejemplo, la función rolling, ¿vale? Que es bastante importante, que al final lo que nos trae es una ventana rodante. En este caso, queremos calcular la media móvil de 7 días, entonces le decimos que al precio de cierre coja una ventana rolling de 7 días. Cuando ponemos Windows, lo que le estamos dando es el periodo y que nos calcule la media.
simplemente, ¿vale? Y hacemos lo mismo para 7 y para 14 días. Lo vemos y efectivamente ya nos ha calculado aquí, tanto para 7 pero 14. Fijaros que aquí aparecen valores vacíos, porque claro, hasta que no tiene 7 días para calcular la media, no te va a calcular la media. Entonces, y aquí igual, hasta que no tenga 14 tal. Entonces, bueno, luego también podemos utilizar, si queréis, para hacer un cálculo luego, no queréis coger los valores vacíos, pues simplemente le añadís detrás la función dropNav y veis que solo coge a partir de los que ya están completos, ¿vale? Si volvemos al anterior, pues estamos como antes. Y vamos a graficar, por ejemplo, en este caso, los 500 últimos datos de las medias móviles. ¿Veis? Simplemente diciéndole en una lista cuáles son las columnas que debe utilizar, y en este caso hemos cogido los últimos 500 datos, por eso ponemos desde mi 500 hasta el final, y graficamos. Pues muy sencillito, aquí veis. En este caso los últimos 500 datos coinciden aproximadamente con octubre del 2016, y aquí tenéis en los colores distintos cuál rojo es el cierre y las dos medias simples. ¿Vale? En este caso, bueno, pues como era una media, era bastante sencilla, hemos utilizado directamente pandas para utilizarlo. En realidad podríamos definir prácticamente cualquier indicador, tanto existente como que queramos definir nosotros, usando casi solo pandas. Pero bueno, a veces es más fácil que utilizar indicadores que ya estén hechos y nos quitamos un poco de trabajo. Era muy habitual utilizar el módulo Tali, ¿vale? Pero yo, si lo vais a usar con Panda, lo desaconsejo porque está dando muchos problemas de instalación y es bastante pesado y, bueno, al final, para ciertos cálculos que podemos hacer sin él, pues hay forma. En el notebook anterior yo lo descargaba, lo utilizaba, lo importábamos y lo usaba, pero en esta vez, bueno, he decidido cambiar, lo hemos quitado y vamos a usar otro módulo. Un segundito que creo que ha entrado gente, lo vamos a ver si hay que silenciar. No, vamos bien. Ok. Entonces, como os decía, vamos a pasar un poquito de Tali, ¿vale? Además hay otros módulos. Lo que pasa que, bueno, ya sería de tema de graficación, como puede ser Cufflink, que la verdad es que también traen ya indicadores y que funciona bastante bien. Pero he encontrado que además, si lo vemos, es súper reciente, porque fijaros la antigüedad que tiene, 1 mes, 5 meses, 4 meses, 2 días, si está súper actualizado, ¿eh? Es alguien que lo ha subido hace muy poco. Si queréis le echáis un vistazo y aquí tienen también el listado de los que ya vienen predefinidos y cómo utilizarlo, ¿vale? Yo no lo había utilizado, esta mañana lo encontré y, bueno, la verdad es que me ha gustado y lo vamos a utilizar, ¿vale? Simplemente se llama TA, de análisis técnico, y lo cargamos y tenemos aquí las dos. Y lo que hemos calculado aquí, fijaros, serían las dos EMA, las dos medias exponenciales sobre el precio de cierre para 20 y 60, ¿vale? Y ya directamente podemos pasar a graficarla. Como veis, es súper sencillo para calcularlo. Simplemente le tenemos que pasar la serie, en este caso una columna que generaría una serie temporal sobre la cual queremos calcular la EMA y el periodo con el que utilizarlo. ¿Vale? Bueno, y aquí he querido meter una pequeña función porque, bueno, muchas veces hasta ahora estamos viendo cosas que con otras aplicaciones o con... Perdón, que no lo estaba leyendo. Me dice Jesús que hasta lo mismo de tal y estaba así. Yo estaba igual, vamos, por eso no lo utilizo. Elmer, muy buena, encantado de que estés aquí, hombre. Y como decía,
Lo que vamos a ver ahora es un poco, bueno, para que veáis un poco también la facilidad que nos proporciona utilizar código respecto a otras plataformas y demás, ¿no? Aparte de otras muchas cosas, pero bueno. Imaginaros que queréis hacer un estudio en el que vamos a usar las gemas, pero son bastantes. En este caso, pues imaginaros la de 7, 14, 28, 60, 90, 120 y 200 días. Podríamos hacer esto que hemos hecho antes para cada una de ellas, o si vamos a hacerlo muy a menudo, pues fijaros, lo que hemos hecho es que hemos definido una función que le hemos llamado addEmas, añadir las gemas, le decimos que le vamos a pasar como argumento los data frames, los periodos y sobre qué columna queremos que nos haga el cálculo. Perdona, está preguntando Cero, una pregunta gráfica sobre... Sí, estamos usando solo Matplotlib, ¿vale? Cero. Yo normalmente no lo uso porque es demasiado básico, ¿vale? Pero bueno, no quería complicarlo y si queréis, pues, si al final vamos a hacer más, yo prefiero hacer otro día otro donde usemos Seaborn o Plotly o Bokeh para ver, o Cufflink, que la verdad es que también lo está usando últimamente para gráfica y funciona bastante bien. Pero bueno, hasta ahora no vamos a complicarlo y vamos a usar solo Matplotlib y como además estamos usando, la mayor parte de las veces estamos graficando directamente desde la función de pandas, pues nos va a servir, ¿vale? Bueno, volvemos, perdón. Pues lo que le decimos es, si no ha importado TA, que ya lo hemos importado, que lo importe, y que haga un bucle en los periodos que le hemos pasado en la lista, que genere una variable para el nombre, que se va a formar por EMA y el periodo, que va a ser el que le vamos pasado en la lista. Y lo que hacemos es asignar una columna al cálculo de esa EMA para ese data frame, la columna que le pasemos, que normalmente será close, que la hemos puesto como predefinida, y los periodos, que los periodos los vamos a pasar como una lista, ¿vale? Gracias, Diego. Hasta luego. Entonces, bueno, lo que hemos definido son los periodos que hemos dicho antes, ¿vale? Simplemente, y luego llamamos a la función que hemos definido anteriormente, en la que le decimos que lo utilice sobre el data frame Santander, San, los periodos, que es la lista que hemos definido antes, ¿vale? Ejecutamos y es que no le he dado yo aquí antes, ya está. Fijaros qué rápido, es que ni ha dado tiempo a verlo, ha calculado todas esas agendas, ¿vale? Es cierto que no es un data frame muy grande, pero bueno, la verdad es que es bastante. Vamos a verlo y si os fijáis a este data frame que hemos usado hasta ahora de Santander, a lo que ya teníamos antes calculado, le ha añadido todas esas gemas que hemos dicho, ¿no? Y bueno, una vez que la tenemos, pues, ¿qué podemos hacer con ella? Pues, por ejemplo, graficarla, ¿vale? Hemos usado comprensión de lista aquí, ¿vale? Para hacer una lista usando los nombres, como ya tenemos definido los periodos, pues hemos creado una lista nueva, ¿vale? Usándolo el formato de texto para crearla. Y luego le hemos dicho simplemente que lo tome esa lista como las columnas y no la grafique. Pues fijaros, en un momentillo tal. Pero con la misma facilidad podríamos poner aquí 50 o EMAs o lo que quisiéramos y calcularla. Y fijaros que en un momento tenemos calculada y graficada la gema. Bueno, por ver algún indicador más, tenemos aquí el ATR, por ejemplo, de 7, donde igual le tenemos que pasar cuál es el máximo, la columna que lleva al máximo, la que lleva al mínimo, el cierre y el número de periodos. En este caso le hemos puesto 7, por ejemplo, ¿vale? Y ahora podemos graficarlo. Fijaros, ahora sí hemos hecho una gráfica un poquito más compleja, que es lo que os decía antes, para que compartan el eje de X, ¿vale? Y vayan juntas. Vamos a cambiarle aquí el color para que se vea un poquito mejor. Entonces, pues, como podéis ver, este módulo no es que tenga muchísimo, pero tiene bastante, ¿vale? Además, como es nuevo, estoy seguro de que irán ampliando y cada vez tendrán más. De todas formas, si queréis usar Talib y sois capaz de instalarlo sin que os dé muchos quebraderos de cabeza, pues estupendo, ¿vale? Aparte hay otras librerías y demás. Y si no, pues bueno, siempre queda la opción de ver cómo se calcula y definir nosotros mismos en Pandas una función que calcule ese indicador, ¿vale?
¿Bien hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Ya veo un poquito de agua si nos importa. ¿Se está entendiendo? No, eso tú ya lo tienes marcado. ¿Vale? Ok. Pues si no hay preguntas, pues sí, la verdad es que a mí también me hubiera gustado. Dice Jesús, ya me hubiera gustado un seminario así para empezar, un webinario así para empezar. Pues sí, es una de las razones por las que lo hago, porque la verdad es que a mí me hubiera gustado, porque te orienta mucho a lo, aunque luego haya que investigar y seguir estudiando, pero para los que empiezan yo creo que algo así pues le puede ayudar. Pues si no hay ninguna pregunta, continuamos. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a calcular, aunque bueno, ya la definí antes a mano, pero vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a calcular los retornos relativos, tanto para Santander para el BBVA, porque hasta ahora, bueno, habéis visto que hemos estado manejando una de los data frames, que era el del Santander. Que si puedo ampliar la pantalla, pues se supone que la tengo, no entiendo, se supone que la tengo al máximo. Que se ve muy pequeña. A ver. Buah. ¿Así mejor? Elmer, ¿la ves ahora mejor? Mejor ahora, ¿no? Sí, bueno, claro, es que no he caído yo en eso. La pantalla que tengo es ultra wide screen, entonces, pues precisamente me la compré para analizar bien series de datos y tener bastante espacio para graficar y ver y para analizar. Y claro, no he caído que a vosotros quizás se os vea más pequeña al ajustarse. Como decía, pues como es la primera vez, haciendo y aprendiendo. Ok, pues si se ven mejor, los gráficos, si no, a lo mejor tendremos que cambiarle luego el tamaño, pero seguimos. Se ve bien así, ¿no? Ok. Pues como decía, hemos definido ahora dos columnas nuevas para los retornos y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a trabajar con los dos. Vamos a hacer un poco de comparación. Y una vez que lo hemos calculado los retornos, lo que le vamos a decir es que nos haga un histograma de ambos, ¿vale? Para compararlos. Aquí lo tenéis. Bueno, pues simplemente poniéndole a la columna detrás la función histograma, pues ya no va a ser un histograma. Le hemos dicho que haga 30 segmentos y alfa es para la transparencia y le hemos dicho uno del color rojo y otro el verde, ¿vale? Y que la leyenda sea. Entonces, pues lo voy a achicar un poquito y luego lo volvemos a agrandar, ¿vale? Para que veáis la gráfica. ¿Veis en rojo cuál sería el histograma de los retornos del Santander y en azul del BBVA? ¿Os llama algo la atención? ¿Veis algo que os parezca curioso en esa gráfica sin a simple vista? ¿Algo? ¿Nada? Sí, exactamente. Pues que casi todo está concentrado alrededor de cero, tanto en positivo como en negativo. Y bueno, fijaros que sí tenéis tanto en ambos extremos, ¿vale? Valores un poco extremos. Y a mí me llama un poco la atención que aparentemente, así a simple vista, bueno, parece que tiene un poquito de mejor pinta el BBVA que el Santander. Pero bueno, habría que hacer un análisis cuantitativo. ¿Vale? Lo hemos puesto en alfa para que se vean las dos, ¿vale? Porque si no ponéis el alfa,
se superponen y se ven un poco mal, ¿vale? Pues continuamos. Volvemos a agrandar para que lo veáis bien, ¿vale? Y ahora vamos a calcular otra columna por hacer otra prueba, ¿vale? En este caso vamos a ver los gaps, ¿vale? Es decir, definimos siempre el gap como la diferencia entre el precio de apertura, en este caso Santander Open, y el cierre del día anterior. Como ya hemos visto, para coger algún dato del día anterior o en la fila anterior, porque bueno, si estamos usando otro time frame que no sea diario, pues sería igual la barra anterior o la fila anterior. Shift 1, ¿de acuerdo? Y para que sea relativo, pues lo dividimos también entre el cierre del día anterior. Es decir, qué porcentaje de gap tenemos tanto en el Santander como en el BBVA. Y de nuevo le decimos que nos lo grafique en un histograma. Creo que, espera un momento, creo que hay alguien que tengo que silenciar. ¿No? Bien. Vale. Y aquí tenemos los gaps. ¿Vale? Sí, en principio sí, pero a veces, o sea, Marc pregunta, dice, por defecto creo que puedes hacer a todos silenciados los nuevos que entran. Sí, le había puesto silenciado en defecto, de hecho la mayoría sí, pero no sé por qué a veces parece que se escucha algo o alguien entra, pero bueno, ya está arreglado. Pues aquí tendríais visualmente también un poco cómo se comportan la gap. Si veis que el gráfico es muy amplio, es porque algún valor hay en los extremos, ¿vale? Podríamos limitarlo a el eje de la X para hacerlo que se viera mejor, pero bueno, en principio con esto tenemos una visión y en principio sí parece que los gaps positivos y cercanos a cero en el BVA son bastante más frecuentes que los negativos, mientras que en el Santander, aquí en el centro parecen estar más parejos. Pero bueno, es simplemente para que veamos un ejemplo de cómo rápidamente podemos calcular cualquier nuevo dato para la tabla y en un momento graficarlo o utilizarlo para sacar medias o ver lo que queramos, ¿no? Y lo que vamos a ver ahora es comparar los gaps de uno a otro, del Santander y BBVA, a ver qué tal se comportan unos con otros, ¿vale? Lo que hemos hecho es un scatter plot, ¿vale? Que aquí sí hemos usado ya directamente Matplotlib y le hemos llamado la función de scatter. Le decimos que utilice el gap del Santander y... Ah, perdón. No, lo que estoy viendo, claro, es que antes lo hice así, pero al final lo cambié. Lo que estamos viendo, comparando, es los gaps del Santander con la diferencia del precio de cierre con el de apertura de forma relativa. Es decir, el rango del día desde apertura hasta cierre y comparándolo con el gap. Vale, básicamente lo que queremos ver es si una vez que el precio de apertura, por ejemplo, conocemos el gap respecto al día anterior, si nos puede ayudar a predecir cómo va a cerrar el precio del Santander, ¿vale? Pues en este caso vemos que no aparentemente no es una distribución que pueda ayudarnos a predecir, pero como nos gustan en realidad más los números, vamos a calcular cuál es la correlación de entre esos dos valores. Entonces, fijaros, directamente con pandas podemos calcular la correlación de dos series. En este caso, hemos cogido la columna de gap que hemos calculado antes y la diferencia entre cierre y apertura, que en este caso no lo hemos definido como columna, lo he hecho sin queriendo para que veáis que no siempre es necesario, que si no queréis tenerla ni guardarla, podéis hacer el cálculo sobre la marcha y en este caso estamos buscando la correlación. Veis que es una correlación negativa, pero muy cercana a cero, con lo cual, y además ya no lo había dicho el gráfico,
no hay una correlación clara entre esos dos valores. O sea que poca capacidad predictiva va a tener el gap respecto a si cerrará mejor o peor respecto a la apertura. ¿Vale? Si os acordáis, antes habíamos utilizado un data frame que era diario, en el que habíamos metido los precios de cierre tanto del Santander como del BBVA, ¿vale? Pues simplemente, si usamos la función core de correlación sin darle ningún argumento más, lo que nos va a calcular es la correlación entre las columnas. En este caso eran 2 y como veis, pues bueno, la correlación en este caso sería bastante cercana, positiva y cercana a 1. Es decir, que nos está diciendo que parece que sí, que hay alguna correlación y alguna relación entre los precios de cierre del Santander y BBVA. Que por otra parte entendemos que es lógico, pues son dos bancos españoles y alguna relación deben de tener. ¿Vale? Vamos a calcular ahora la correlación, pero entre los retornos relativos que habíamos calculado antes. Y también nos da un valor positivo. En este caso, como son series, no nos da una tabla. Es que cointegre, Jesús comenta, te está diciendo que cointegres rápido. Sí. Pues eso es una de las cosas que podemos utilizar, por ejemplo, en análisis. ¿No? De hecho, luego vamos a seguir un poquito por ahí. No vamos a llegar a la cointegración, pero bueno. ¿Vale? Para verlo un poco visualmente, pues podemos graficar los retornos de uno y otro, ¿vale? Lo he puesto en alfa bajito para que se puedan ver bien las superposiciones y el color marrón más oscuro serían donde ambos se superponen y luego las puntas que veis más naranjitas o azul serían, bueno, donde uno sale o no. Pues como podéis ver, parece que sí, que hay bastante correlación, que ya lo había dicho numéricamente. Esta es otra forma de verla, ¿vale? Podemos graficar de muchas formas. En este caso lo que estamos es restando una y otra de los retornos diarios. Y luego le hemos calculado aquí la media de 22 a esa diferencia y la hemos graficado. Pues, como veis, la media es 0 y parece que la media sí tiene bastante reversión a la media. Es decir, que efectivamente algo se podría hacer, ¿vale? Un pair trading sería posible entre estas dos acciones. Vamos a seguir echando un vistazo más. Y ahora lo que vamos a ver es la correlación, pero a lo largo del tiempo, ¿vale? Si os fijáis aquí, vemos los retornos y le decimos que calcule una ventana, que haga una ventana rodante de 90 y que a cada ventana rodante de 90 le calcule la correlación con la ventana rodante también de los retornos del BBVA, ¿vale? Con eso que conseguimos, pues conseguimos una relación de cómo se relacionan la correlación a lo largo del tiempo. Veis que en todo caso suele estar positiva y más cercana a 1 que a 0, es decir, que hay buena, pero no siempre es constante. Hay veces que está casi muy cerca de 1 y hay veces que baja aquí hasta el 0,75, ¿no? De hecho, parece que últimamente se ha deteriorado esa relación, esa posible correlación, ¿no? Pues como estáis viendo, estamos haciendo análisis muy sencillo, o sea, de pocas líneas, pero que gráficamente se ven rápido, también se pueden ver numéricamente si queremos, obviamente, y ya nos está dando información de estas dos acciones, ¿vale? Vamos a ver algo más. He puesto muchos gráficos aquí para que veáis lo mismo de distintas formas, ¿vale? En este caso lo que estoy también es aquí graficando en un scatter plot de pues, los retornos de uno y otro, de BBVA y Santander. Y bueno, aquí se ve claramente que parece que hay una línea, ¿no? Bueno, antes habíamos hablado con Cero, dije que iba a usar solo Matplotlib, pero bueno, al final no me pude resistir y he metido una gráfica, solo una de Seaborg. Vamos a verla, vamos a importar Seaborg, es otro módulo también para graficar, es bastante más completo, y más bonito que Matplotlib, pero bueno,
solo porque con él es muy sencillo hacer lo mismo que hemos hecho antes, pero además calcular y graficar una regresión lineal. ¿Veis? Bueno, pues simplemente es SNS, que sería Seaborg, Regplot, y le damos los datos, que en este caso serían los retornos del Santander, los retornos del VA, y le decimos que nos calcule una regresión lineal de orden 1, ¿no? Pues ahí la tenemos. La verdad es que es bastante sencillito. Vale. Pero ¿qué pasa con los precios de cierre? Vamos a hacer algo parecido, pero con los precios de cierre. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un scatter plot con los precios de cierre y, bueno, aparentemente también tienen cierta relación, ¿vale? Vamos a intentarle hacer una regresión lineal, pero veis que aunque, bueno, que algo saca, pero que hay demasiados datos, que no está tan agrupado como está aquí, ¿vale? Y esto tiene mucho que ver con esto que hemos calculado antes, ¿vale? Con el tiempo, con cómo se mueve la correlación a lo largo del tiempo. Y entonces, como último ejemplo, os he puesto aquí un gráfico un poco más complejo, ahora lo vemos, ¿vale? En el que lo que hemos hecho es ir cambiando, veis que aquí la barra de color, en función del año, los puntos tienen un color u otro. Empezamos en morado, pasamos a azul, verde y acabamos en amarillo, ¿vale? Y aquí sí podéis ver, como sí parece que es más fácil ver cómo se relacionan, pero como esa relación va cambiando a lo largo del tiempo, ¿vale? Y de hecho, como decíamos antes, hay periodos como aquí que la correlación es bastante grande, o aquí en el amarillo en los últimos años que vemos que es un poco más dispersa, que si bien está concentrada, pero no está tan lineal, ¿vale? Pues esto lo hemos conseguido también usando solo Matplotlib. No, perdón, sí, solo Matplotlib con un color bar y definiendo una barra de color. ¿Vale? Esto lo pasaré luego para que juguéis también, si queréis, con él para hacer pruebas. Esto es muy útil para ver cómo evoluciona en el tiempo cualquier tipo de relación entre dos variables. ¿De acuerdo? Bueno, pues en principio lo que tenía planeado era hasta aquí. Entonces, era una introducción, no quería cargar demasiado, hemos visto un poco. Si queréis, pues ahora, si tenéis preguntas, si queréis que veamos algo más en detalle, alguna otra cosa relacionada con esto. Así que ahora os dejo un poco a vosotros la iniciativa y que preguntéis o digáis lo que sea, ¿vale? Bueno, pero ya que... Bueno, sé que a lo mejor he visto que en el grupo había cierto nivel y a lo mejor he ido un poquito más rápido, pero por eso os digo que si queréis que no nos paremos en algo más concreto, no hemos hecho, se pueden hacer muchas más cosas, ¿vale? Lo que pasa es que, como he dicho, quería que fuera algo introductorio. Otra cosa que se puede hacer y que para lo que yo uso mucho Pandas, que por eso da para otro webinar entero, es para hacer backtesting, ¿vale? Sobre todo con cálculo vectorizado, que hace que en vez de hacer que los cálculos sean muy rápidos y que puedas optimizar y puedas probar y puedas cambiar mucho las variables buscando optimizar un sistema, ¿vale? Y eso también se puede hacer perfectamente con Pandas y un poquito de cálculo vectorizado. A ver, dice Ion, está estupendo, quizás se me ocurre, no sé cómo lo es, se podría ver un ejemplo en el que el data no salga perfecto, como ha sido el caso, que haya que prepararla. Vale,
Pues bueno, hoy como era una toma de contacto, lo que quería era un poco mostrar lo que se puede hacer. Efectivamente, parte del trabajo a veces es conseguir esa información, ¿no? Aquí la hemos conseguido relativamente fácil. Hemos utilizado simplemente el Panda Data Reader para bajarnos la información, pero hay veces que efectivamente esa información no viene tan limpia y tenemos que trabajar con ella, ¿no? Pero bueno, ya eso no sé si queréis para otro notebook o para otro caso. Aquí, por ejemplo, si queréis, porque veamos algo más, aquí he descargado la información. Sí, Cruz, después se va a poder ver grabado. Mira, si queréis, por ejemplo, vamos a descargar de cuando. La verdad que no sé cómo se pronuncia, porque como lleva una L al final, pero bueno. Panda, fijaros. Panda Data Reader, cuando le pones get, bueno, esto no sé si lo sabéis, si no, el Jupyter Notebook tiene autocompletar, con lo cual tú escribes algo, le das a tabular y te da todas las opciones, ¿vale? O incluso detrás de un punto te va a dar todo lo que puedes poner en principio, ¿vale? Si ya sabes cómo empieza, pues mucho más fácil, ¿vale? Te lo va reduciendo. En este caso, fijaros, baja desde Yahoo, pero también baja desde Enigma, desde Fred, desde Google, desde Moex, que no sé lo que es, Morningstar, Quant, Robinhood, Stook, Yahoo otra vez, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, vamos a utilizar Quant, ¿vale? Pues simplemente con que lo que sí tenéis que saber es buscar antes el ticket. No le voy a poner fecha ni nada, ¿vale? Para que vayamos más rápido. Pues ya lo tenemos. Vamos a verlo. ¿Vale? Fijaros que, por ejemplo, en este caso la información la hemos conseguido y en este caso viene desde el 2010 hasta el 2018. Pero a diferencia de lo que teníamos antes, fijaros que viene al revés, ¿vale? Empieza por el 2018 y termina en el 2010. Lo cual es un poco rollo porque, por ejemplo, para graficar, pues en realidad nos está dando la gráfica al revés, ¿vale? Bueno, no, lo ha hecho bien porque no la ha cambiado, ¿vale? Pero sí para otras cosas sí nos puede, de verdad, no me acordaba, más si al ser el índice sí te lo arregla. Pero si queremos cambiarlo, pues, por ejemplo, te digo por lo de procesar información, simplemente añadiendo esto, ¿vale? Fijaros, le decimos, danos todas las columnas y todas las filas, pero hazlo hacia atrás, ¿vale? Contando -1. Pues fijaros, nada más que con eso ya tendríamos de nuevo ordenado lo asignado. Eso sí, si queréis que se quede así, tenéis que asignarlo. Otra cosa que hemos visto antes también era lo del drop nav, ¿vale? O por ejemplo, vamos a ver otra vez. Aquí no nos interesa estas columnas, ¿no? Ex dividend y, por ejemplo, y split ratio. Imagínate que no la queremos para nada. Pues simplemente una opción puede ser drop, ¿vale? En la que le estamos diciendo que, oye, elimina eso, ¿no? Y también vamos a coger también split ratio. Pues hacemos una lista, se las pasamos con los nombres de las columnas. Algo he hecho mal. Vale. Se me ha olvidado. Hay que definir, claro, como no está en el índice, tenemos que definirle que está en las columnas, ¿vale? Si no ponéis nada, entiende que el eje que estamos usando es el de la Y, o sea, sería la fila, ¿vale? Entonces le decimos que sea el eje 1 para que utilice las columnas. Y veis que aquí ya las ha eliminado. Simplemente con drop, ¿vale? Lo que pasa es que en realidad solo la estaría eliminando ahí, porque si volvemos a sacar Apple, veis que siguen estando ahí, ¿vale? Con lo cual hay dos opciones, o bien asignáis, igual que hemos hecho aquí,
O hay una opción también, perdón, que decirle que lo haga en el sitio. A ver qué he hecho ahora mal, Antonio. Ah, vale, que ya las he eliminado antes. No, la igual antes. Sí, ya las he eliminado. Antes le he dado in place y ya las ha quitado. ¿Vale? Pues eso, por ejemplo, es una forma de arreglar información. Otra sería, si lo que hemos dicho antes de drop now, que quitaría los valores vacíos que hubiera, por ejemplo, ¿no? O también podemos usar fill now, que sería para rellenarlos también, ¿no? Y, bueno, tenemos que decirle el método, pero no es el caso. Como no hay, tampoco lo vamos a mirar. Guardar ese CSV local. Sí, pues mira, es una opción cero. Vamos a verlo, ya que estamos. Por ejemplo, vamos a guardar el de este que acabamos de descargar de acá, ¿vale? Pues simplemente, Pandas tiene muchísimas funciones, ¿vale? Si no es que tenéis que ver, darle aquí para ver todas las que tiene. Y además es muy dinámico, hay muchas formas de hacer las cosas. Si tenéis dudas muchas veces, pues mira, en este caso, por ejemplo, para escribir, pues normalmente se hace con el do, ¿vale? Entonces, otra opción que podemos hacer es, fijaros, esto a mí me encantó cuando lo vi. Pandas puede tanto leer como escribir en el portapapeles, ¿vale? Lo cual es súper útil, porque si veis en algún sitio una tabla, la sombreáis, la copiáis y luego le dais aquí a from. ¿Dónde está Antonio? Reas, perdón. Clipboard. Y listo, lo tendríais, ¿vale? Pero bueno, no nos vamos a liar. Lo que íbamos a hacer ahora era guardarlo. Que me disperso. ¿Vale? CSV, lo que quería explicar ahora esto, ¿vale? Si pulsáis Shift, me imagino que ya lo sabéis algunos, pero en el notebook, si pincháis Shift más tabulador, fijaros que os da aquí la ayuda de la función que estoy usando, ¿vale? Y si pincháis aquí, os lo deja abajo fijo y podéis leerlo. Para cuando se está aprendiendo y utilizando esto es súper útil, porque en un momento dado podéis ver aquí la función en el notebook y ver todos los argumentos que se le pueden pasar, eso sí, en inglés casi siempre, explicado. Esto tanto para Pandas como para la mayoría de los módulos que estén bien documentados, ¿vale? En el caso de Pandas que está bastante bien documentado, ¿vale? Pues en este caso lo que nos está diciendo es, explicando es cómo guardarlo, ¿eh? Pues el separador que queremos utilizar para que no haya problema, ¿verdad? Cero. Y los formatos, las columnas que se quieran pasar, por ejemplo, si queremos pasarle el índice y demás. Bueno, como vamos a dejarlo bastante sencillo, no vamos a meterle mucho más argumentos. Vamos a quitar esto. Y simplemente le asignamos un nombre, CSV, y ya lo tendríamos grabado, ¿vale? Para leerlo, pues Pandas, Real. Perdón, aquí estaba lo de Clipboard que estábamos viendo antes, ¿vale? Real CSV. Y le decimos el nombre. ¿Vale? Le voy a dar queriendo, no lo vamos a grabar, no lo va a leer bien, o sea, lo va a leer bien, pero no lo va a formatear bien, pero quiero que lo veáis, ¿vale? Veis que aquí el índice ha dado un índice numérico. La fecha no aparece como el índice, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente le indicamos cuál es la columna que lleva el índice, ¿vale? Y otra cosa que también es interesante es, le decimos que aquello que parezca una fecha
pues que la transforme en una fecha, ¿vale? Entonces le decimos que sí. Y ahora lo asignamos a una variable y en esa variable tendríamos ya guardada el CSV que hemos leído. Entonces ya veis, leer el CSV es tan fácil como eso, simplemente. Tiene muchas más funciones, podéis hacer más cosas. Por ejemplo, si tenéis un CSV que el separador en vez de coma sea punto y coma, pues también se le puede indicar con set. Así, por ejemplo, ¿vale? Y demás. Pero si tenéis duda o no funciona, pues lo primero, lo mejor es que le echéis un vistazo a la función. Vamos a poner aquí head para que no haya tantos datos por ahí volando. ¿Vale? Pues más consulta, ¿alguna cosa más que queráis que veamos? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que queráis que empleemos? ¿Todo claro? Perdona, Manuel, ¿se va a pasar la grabación del webinar? Sí, lo estoy grabando y después se pasará, lo colgaré en el grupo de Telegram. Vale, muchas gracias. Perdona, otra pregunta. ¿Cómo podemos integrar? Dime. Escríbelo si quieres mejor porque parece que se corta. Decía que cómo podemos integrar Python con el broker. Bueno, eso excede ya del webinar, ¿vale? Pero bueno, te lo digo, te comento algo. Para que puedas usar Python con el broker debe tener una API, ¿vale? No necesariamente tiene que ser una API de Python, aunque eso lo simplifica bastante. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos al final es acceder directamente a él a través de código. Yo, por ejemplo, pues utilizo Interactive Broker y hasta hace un año o así no tenía API propia o API nativa de Python, sino que bueno, la había en Java, en C y en algunas otras, ¿vale? Pero había una versión de esa API de un tercero en Python y que se llamaba IP y se funcionaba bastante bien y se usaba. Luego sacaron la API nativa de Interactive Broker, que funciona muy bien, pero es un poquito compleja de usar. Y hace poco descubrimos que lleva un año más o menos el módulo funcionando, pero al 100% lleva unos meses. Y vi InSync, que os lo escribo por si os interesa, aunque ya en el grupo lo hemos comentado un montón de veces. Que es un módulo fantástico, que funciona súper bien con Interactive Broker, ¿vale? Pues a través de ese módulo, por ejemplo, si tienes Interactive Broker, pues podrías conectarte con ese broker y funcionar. Hay más brokers que tienen API, ¿vale? Pues, por ejemplo, Wanda, de los mercados de criptos casi todas. Una que vi el otro día nueva, Alpaca, aunque creo que esa solo es para residentes en Estados Unidos, también la tenía. Creo que, ¿cuál es la que estuvisteis viendo? FXMC, creo que se llamaba, también la tenía, decía hay varias. Lo que pasa es que, claro, ya tienes que comprobar si tu broker te lo admite o no, ¿vale? Y luego, bueno, en DarwinX hace un año o así publicaron un artículo, luego han publicado alguno más, sobre cómo conectar MetaTrader sí, ahí está, dice 0 que es FXCM, sí. Cómo conectar el MetaTrader con Python, ¿vale? Pero hasta ahora no hay nadie que haya sacado open source, al menos la conexión a través de 0MQ
y que sea open source, que se pueda utilizar. Pero en principio se podría, ¿vale? Pero ya te digo, eso es un poco más complejo. Hoy estábamos tratando solo lo de los data frame porque la idea era un poco usar Python más que para tradear directamente, para analizar datos, ¿vale? Que puede ser la primera etapa, según yo lo veo, para llegar a tradear con un sistema, ¿no? Primero analizamos los datos, buscamos las alfas, definimos un sistema, lo backtrasteamos, lo optimizamos y lo ponemos en demo, lo ponemos y finalmente ya lo ponemos en real, ¿no? Que sería el último paso, que sería el que ya necesitaría la conexión real con el broker, ¿vale? Más cosas. Vale, entendido. Muchas gracias. Nada, encantado. Bueno, pues si no tenéis ninguna duda más, lo vamos finalizando el webinar. Sé que han quedado cosas pendientes, pero bueno, como os dije, quería que fuera algo introductorio, que no complicarlo demasiado. Aunque bueno, al final hemos metido alguna cosilla un poquito más avanzada para que vayáis viéndolo. Sí, está grabado, se está grabando y si no hay ningún problema, que espero que no, con GoToWebinar, lo descargaré y en cuanto pueda lo comparto, ¿de acuerdo? Tres meses de Stack Overflow. Bueno, yo uso mucho en las preguntas porque muchas veces te quedas atascado con una tontería y te lo solucionan. Pues nada, a vosotros, nada, muchas gracias por asistir y espero que os haya gustado, que haya sido interesante y bueno, sobre todo también muchas gracias por estar en el grupo y participar y comentar, porque la verdad es que el grupo lo inicié en junio, casi a finales de junio, y no me imaginé que fuera a crecer tanto y a ser sobre todo tan interesante y que aporta tanto, ¿no? Como por lo menos yo lo veo, y eso es gracias a todos vosotros, ¿vale? Espera, creo que había preguntado algo. ¿Es recomendable usar 3.5 o 3.6? Yo te recomendaría 3.6, ¿vale? Entre 3.6 y 3.7 casi da igual, pero entre 0.5 y 0.6 mejor 3.6. Y lo que sí es que sé que alguno, si utiliza todavía 2.7, conviene irse actualizando y pasándose, porque antes sí es verdad que había muchos módulos que daban problemas, no funcionaban, pero ya casi todos los módulos funcionan perfectamente en el 3.6 y bueno, es lo que dentro de poco van a dejar de dar soporte a 2.7, ¿vale? Pregunta Aitor, ¿y para escribir el código IDE, qué IDE aconseja para empezar? Pues mira, para empezar, lo más sencillo es lo que yo he hecho aquí, un Jupyter Notebook, ¿vale? Si vas a hacer análisis de datos, si vas a escribir código script para luego ejecutar, sí ya vas a necesitar alguno, ¿vale? Pero para trastear, para probar, para tal, lo mejor es esto, un notebook, porque como estáis viendo, lo ejecutas, lo ves, lo compruebas, los datos se quedan guardados, lo puedes volver a registrar y aparte, vamos, que aunque no es un IDE, podéis ver que tiene autocompletar, que tiene lo de la ayuda de funciones y bueno, tiene un montón de trucos más que no hemos utilizado y cosas chulas como el time it para ver cuánto tiempo también tarda un proceso en ejecutarse y comparar si tiene dos formas o tres de hacer un mismo proceso, ver cuál es la más rápida y demás y la verdad es que está bastante bien. Después, IDE, pues bueno, el que más te guste. La gente que viene de R le suele gustar Spider, ¿vale? Yo suelo utilizar PyCharm, pero bueno, hay muchísimos. Creo que había uno que se llamaba PyRodeo. Bueno, hay mucha gente que utiliza el que va con Eclipse, que no recuerdo ahora el nombre. Pero ya te digo, para empezar, a no ser que quieras escribir código ejecutable que necesitas grabarlo en un archivo con la extensión Py,
para ver datos, descargar, probar y cacharrear, para mí los notebooks son geniales, ¿vale? Además, lo guardas, lo ejecutas, lo cambias y haces lo que sea. ¿Ok? Algo más. Bueno, pues si os parece vamos a cerrar. Ha sido 1 hora y media. Pensé la verdad es que se me ha hecho corto y espero que sea útil, ¿vale? En cuanto puedo os lo subo. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia.